Bienvenidos, hermanos, a la Escuela de la Fe de la Piedra Blanca. Este es nuestro taller en que queremos conocer y profundizar en la palabra de Dios desde la historia de la salvación. Nosotros queremos iniciar entonces este encuentro en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos das en la Sagrada Escritura tu revelación divina. Ilumina nuestro entendimiento e inflama nuestra voluntad para comprender tu verdad eterna y así podamos amarte y servirte con más fervor y fidelidad. Amén. Amén. Bueno, en el tema anterior, que es la primera parte de este tema que se llama Dios libera a su pueblo para una alianza, dejamos al pueblo con el monte Sinaí, después de haber sido liberados de la dominación egipcia, con la ayuda de Dios y por supuesto guiado por Moisés. Llegan ahí en el monte entonces, llamado también Horeb, donde recibe los mandamientos. Estos mandamientos que son como un camino de santidad para tener una relación de amor con Dios y también con su prójimo. Ellos prometen obedecer al Señor en todo lo que Él les mande, les aconseje, pero muchas veces lo olvidan, murmuran, echan de menos las joyas de Egipto, aunque a pesar de que ahí estaban ellos esclavizados. Hoy día veremos cómo este pueblo celebra la alianza en una ceremonia muy significativa y después van a ir recibiendo las enseñanzas de Dios a través de una caminata que van a dirigirse hacia la tierra prometida. Ellos primero celebran esta alianza, entonces la ratifican con un rito muy especial que vamos a ver, y Yahvé se reúne con Moisés en la tienda del encuentro. Veremos cómo Dios educa a su pueblo y va preparando para llegar a la tierra prometida. Esta segunda parte, entonces, Dios libera a su pueblo para una alianza. Eso lo invitamos entonces a seguir con nosotros. La alianza, entonces, este pacto entre Dios y su pueblo, se ratifica aquí con un rito muy importante que vamos a escuchar su lectura, y que para todos los pueblos tiene un sentido sagrado. Imagínense ustedes la alianza entre Dios, el Todopoderoso, el Altísimo, y este pueblo que está recién salido de Egipto. Entonces, escuchemos cómo se celebra este rito en el texto del Éxodo. Lectura del Éxodo, capítulo 24, versículos del 1 al 8. Vino pues Moisés y refirió al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus normas. Y todo el pueblo respondió a una voz: cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Entonces escribió Moisés todas las palabras de Yahvé, y levantándose de mañana, alzó al pie del monte un altar y 12 estrellas por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes de los israelitas que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión para Yahvé. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas, la otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ellos al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Gracias, Consuelo. Observemos entonces que aunque Moisés sube al monte con los jefes del pueblo, pero solo Moisés se acerca a Dios, ¿ya? Después, mientras tanto, el pueblo vela, espera, está ahí esperando lo que Dios quiera comunicarle a través de su mediador, que es Moisés.
Y después de eso, ven que ustedes como sacrifican novillos, recogen la sangre en tinaja y la rocían el altar y rocían también después al pueblo. Y escuchen las palabras, no sé si recuerdan las palabras que dice Moisés: esta es la sangre de la alianza que derramo sobre ustedes. Esta frase, ¿no es cierto?, nosotros la recordamos y la hemos escuchado muchas veces, porque el Señor en la última cena, al tomar el vino, le dijo, y bendecirlo, dice: esta es mi sangre de la nueva alianza que se derrama por ustedes. ¿Ah? Entonces, esta alianza que el pueblo y Dios contratan es un don que Dios hace a su pueblo, por su propia iniciativa. No es iniciativa del pueblo. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque Dios necesita de nosotros, necesita de ese pueblo para cumplir su misión. ¿Y cuál es esa misión? Reunir a la humanidad. Imagínense ustedes la maravilla que significa que este pueblo, que en ese momento serían unas 600.000 personas, tienen esa misión que Dios que los eligió especialmente para esa misión. Así Hermana, que, sí, cuéntame. Esta alianza que nos comenta usted ahora y otras que hemos visto en el Antiguo Testamento, podrían tomarse como una preparación del pueblo de Dios para realizar la nueva alianza única y eterna de Dios con la humanidad por, en y con Cristo. Yo creo que sí, de todas maneras, pero tú sabes que como el ser humano tiene que tener una preparación. En el colegio tú te vas preparando lentamente a través de años, ¿no es cierto? Y también este pueblo se va preparando no solamente a través de años, sino que a través de siglos. Por eso, si tú te fijas, hay una alianza primero con Noé, y el arco iris, una manifestación de esa pequeña alianza con él. Después una alianza con Abraham, como familia, la familia de Abraham. Ahora hay una alianza con Moisés y todo el pueblo, que ya es un pueblo enorme con 12 tribus y todas sus familias después de 400 años en Egipto. Y así va, el pueblo se va preparando porque él tiene una misión sacerdotal, una misión de ser testigo en medio del mundo de Dios único y personal, personal y comunitario, digamos. Y después, ¿no es cierto?, siguen anunciándose hasta que Jeremías anuncia una nueva alianza. Y tal vez también Ezequiel, otro de los profetas que vamos a ver en unos días más, ellos anuncian una nueva alianza que se cumple en Cristo. Cuando Cristo en la última cena dice: esta es la sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes. Por eso el memorial de la Eucaristía, que es la única, es eterna. ¿Ah? Así que esa alianza eterna, y todos nosotros, miembros de su cuerpo, estamos involucrados en esa. ¿Sí? Así que claro, por supuesto. Bueno, vemos también que durante el camino, desde Egipto, digamos, venía acompañándolo una nube y una columna de fuego al pueblo. Y ahora que llegan al monte Sinaí, Dios le dice que tienen que hacerle una tienda. Así, el pueblo está en tiendas, y también Dios quiere habitar en una tienda que se llama la tienda del encuentro. Y le pide entonces que construya esta tienda para encontrarse con Él. Fíjense que si ustedes observan en el libro del Éxodo, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 30, o sea, casi 6 capítulos, contienen las instrucciones de cómo debía construirse esta tienda, cómo debían ser las medidas, el color, los cortinajes, el mobiliario. Es realmente impresionante cómo
todos los detalles que tiene esto, porque todo tiene un sentido ritual del culto que se le debe dar a Dios. Y la tienda del encuentro y su ornamentación. Aquí pusimos el arca de la alianza. Primero que todo, si ustedes observan, el arca está en el interior, la tienda misma es el interior de cortinaje que tenía que ser un color escarlata y rodeado de esas cortinas que separaban el lugar sagrado de las tiendas de los israelitas. O sea, ahí se depositaba la nube. Si uno entraba en la tienda misma, donde entraba solo el sacerdote, ahí se encontraba el arca de la alianza en un lugar especial, que era de oro, de oro puro, el altar de la propiciación donde ponían los panes sagrados, la menorá, el candelabro de 7 velas, porque el número 7 parece que es el número perfecto. Después, ahí entonces se llegaba, cuando Moisés entraba, la nube cubría, y eso significaba que Dios estaba presente en medio, conversando con él. El arca, también todas las instrucciones, estaba sobre este es el propiciatorio, que es como la tapa, y en esta caja que era toda entera de oro, estaba el arca, los mandamientos, las tablas de la ley, y después a medida que fue pasando el tiempo pusieron otras cosas. Tenía estas varas para que los levitas, que eran los de las tribus de Leví, llevaran esta arca y nadie más podía tomarla, ¿no? Cuando partían en sus caminatas. Después los sacerdotes se vestían, tenían unas vestimentas especiales, y hay algo que yo creo que es importante y no lo dije, que si ustedes observan, aquí hay unos querubines que están con las alas extendidas. Yo me recuerdo haber preguntado a la hermana Isabel, ¿qué es lo que adoran? Y ella me dijo, adoran la presencia invisible de Dios ahí. Dios es un Dios invisible. Entonces, aquí están lo que está, como les decía, el arca con los querubines, el altar de los holocaustos. También, bueno, la menorá o candelabro de 7 velas. Y recuerda la vestimenta de los sacerdotal, con todos sus implementos, para ser separados del resto de la gente. El altar de los holocaustos. ¿No? Yo me imagino que esto hasta la época de Jesús, ¿no es cierto?, se sacrificaban los corderos el día viernes del 14 del mes de Nisan, y se quemaban en el altar de los holocaustos. El texto del Éxodo donde Moisés se encuentra con Dios es esta tienda, ¿ya? Lectura del libro del Éxodo, capítulo 33, versículos del 7 al 11. Moisés tomó la tienda y la plantó fuera, a distancia del campamento, y la llamó tienda del encuentro. El que tenía que consultar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas, siguiendo con la vista a Moisés hasta que entraba en la tienda. En cuanto él entraba, la columna de nube bajaba y se quedaba a la entrada de la tienda, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube parada a la puerta de la tienda, se levantaba y se arrodillaba cada uno a la entrada de su tienda en actitud de adoración. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 34, versículos del 29 al 35. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, llevaba las 2 tablas de la alianza en la mano.
No sabía que tenía radiante la cara por haber hablado con el Señor. Pero Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la cara radiante y no se atrevieron a acercarse a él. Cuando Moisés los llamó, se acercaron a Aarón y los jefes de la comunidad, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas, y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Y cuando terminó de hablar con ellos, se echó un velo sobre la cara. Cuando Moisés acudía al Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Cuando salía, comunicaba a los israelitas lo que le habían mandado. Los israelitas veían la cara radiante y Moisés se volvía a echar el velo sobre la cara hasta que volvía a hablar con Dios. Impresionante ese texto, ¿ah? Entonces, Moisés, cuando entraba a la tienda, la nube bajaba y eso significaba que él estaba ante la presencia de Dios. Es realmente impresionante. Y él no se daba cuenta que su rostro adquiría como un tono como luminoso y por eso que tenía que ponerse un velo, porque parece que eso producía un efecto muy potente en el pueblo. San Pablo dice, comentando este texto, de que como que el pueblo temía temía la presencia de Dios, como tuvieran así, fueran culpables de algo, no sé. Ese rostro radiante, maravilloso. No se atrevían a acercarse a él, y se ponía ese velo sobre la cara para, para que ellos se acercaran a sí mismos. Entonces, aquí eh, aparece otra forma de presencia de Dios, que es lo que los estudiosos llaman la chequina. Eso se traduce como la presencia de la gloria de Dios en medio de su pueblo. Esta gloria que es reflejo de su potencia, y que en el fondo yo creo que esta gloria de Dios y esta nube es tan potente que se necesita esa nube para proteger a un ser humano como Moisés, y que siendo el más grande de los profetas, ¿cierto? Pero de todas maneras era un ser humano. ¿Ah? Entonces, él se manifiesta así, y según los rabinos, que sobre la tapa del propiciatorio que vimos delante de oro, ahí se depositaba la, 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 la nube que guardaba o que proyectaba la presencia de Dios. Ahora, que hablara cara a cara, una cosa impresionante, ¿eh? Impresionante, porque siempre hemos escuchado que nadie puede ver a Dios y vivir, pero pienso que es una manera de decirlo para decir que Dios está cerca, junto, y en unidad con Moisés, su intercesor, y es el mediador entre el pueblo y Dios. Mónica, parece... Una pregunta que quería hacerle. ¿Ese resplandor que tenía Moisés en la cara es el mismo que experimentó Jesús en su transfiguración cuando estaban en el monte Tabor? A ver, para contestar esta pregunta, te voy a hacer una comparación entre el sol y la luna. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que la luna refleja el sol, la luz del sol, porque el sol es una estrella potente, ¿no es cierto?, que tiene luz propia, y la luna es un cuerpo opaco que refleja la luz del sol. O sea, pienso que con eso pasó como menos lo mismo. Moisés, un ser humano, ¿no es cierto?, que refleja la luz de Dios, mientras que Jesús, Dios, es hijo de Dios,
el verbo encarnado, ¿no es cierto?, es que da a conocer su propia luz interior, porque Él es Dios. ¿Ah? Así que hay una diferencia ahí entre los dos, siendo tan importante Moisés en la historia de la salvación. Ya, hermana, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, el libro, después del el Éxodo, termina, ¿no es cierto?, cuando el pueblo ya va a emprender la marcha y empieza el libro del Levítico. El libro del Levítico presenta todas las fiestas del pueblo según las instrucciones de Dios. Porque en el pueblo de Israel, todos los meses del año, los días de la semana, los objetos, todo era sagrado, porque él es un pueblo sacerdotal, un pueblo consagrado, separado de los demás pueblos para ser testigo de la presencia de Dios en medio del mundo. O sea, Emilio, perdón, pregunta, sí. Hermana, ¿no es una paradoja que, siendo la promesa para todas las naciones, exista un pueblo especialmente consagrado? Sí, aparentemente parecería una contradicción, ¿no es cierto? Porque desde Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y de a poco Dios va dándole a este pueblo un estilo especial, una consagración, y como que lo separa, pero lo educa y lo separa especialmente para que después llegue a todas las naciones del mundo. Porque piensa tú que la mayor parte de las culturas de esa época eran politeístas, hacían sacrificios humanos, tenían unos ritos bastante sangrientos, y este pueblo tenía que ser testigo de un Dios único, un Dios que es personal, que se acerca a ti, que te acompaña, que te guía, y que no requiere sacrificio humano ni de animales, ni humanos menos. Entonces, realmente tenía que preparar a este pueblo, y esta preparación demoró muchos años. No digamos años, se demoró siglos para enviar a su hijo, y lo envió en la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo en la Epístola a los Gálatas, cuando ya las personas y los pueblos tuvieran ese anhelo de un Dios único, o de un Dios, como decían los griegos, un Dios desconocido, como decían el Areópago, donde anhelaran un Dios que los aceptara a todos y no los diferenciara entre los que son griegos, los que son romanos, los que tenían que ir a encontrarse en lugares, rendir culto en lugares diferentes. Entonces, había que preparar ese pueblo, y ese pueblo fue el pueblo de Israel, que sigue siendo testigo hasta el día de hoy en medio del mundo de este Dios, Dios Yahvé, que nos envió también a su Hijo, el Mesías. Gracias, hermano. Así que bueno, y así hemos avanzado en estos libros del Pentateuco. Vimos el Génesis, vimos el Éxodo, el Levítico, y ahora vamos al libro de los Números. El nombre nos dice algo, ¿ah? Nos dice que este es un libro que va a ser un censo. Les voy a mostrar un pequeño PowerPoint que nos prepara para entender los textos. Entonces el libro de los números, le vamos muy rápidamente, le vamos a explicar. Primero hay un censo de la población en que se va contando tribu por tribu, y para tener una idea de cuántos son en ese momento. Después el libro cuenta cómo van marchando desde el monte Sinaí hacia la tierra prometida, pasando con todos los pueblos de los moabitas, los edomitas, etcétera. También relata las rebeliones que el pueblo tiene y las murmuraciones, porque no crean ustedes que dejó de murmurar. Después el enfrentamiento con algunos pueblos que no los dejan pasar.
cómo Aarón es elegido sacerdote, sumo sacerdote de los levitas, y cómo Josué es nombrado sucesor de Moisés. La ruta que siguen, estábamos aquí, ¿no es cierto? Estábamos en el monte Sinaí, es hacia el noreste, la idea es llegar aquí, aquí está el monte Nebo, aquí está el Mar Muerto, es el camino que van a seguir a través del libro de los números. Después hay otra escena que también vamos a ver, que es cuando Moisés golpea la roca porque no tenían agua, y el pueblo murmuraba que estaban muertos de sed. Después también hay otra escena muy impresionante, que es cuando las serpientes, aparecieron unas serpientes que mataban a los israelitas, y Dios le dijo que construyera una serpiente de bronce. Como Aarón fue nombrado sumo sacerdote no sé cómo podríamos decirlo, como un concurso, podríamos decir, entre todas las tribus, que vamos a ver cómo se realizó. Después, en una circunstancia, Moisés, cuando estaba en una de las batallas, cuando bajaba los brazos, perdía la batalla, entonces le tenían que sujetar los brazos para que triunfara, mostrando que es Dios el que está ganando la batalla. Vemos cuando Moisés le impone las manos a Josué, y cuando Moisés mira la tierra prometida desde el monte Nebo. ¿Ah? Eso sería más o menos una síntesis del libro de los números. Escuchemos entonces cómo en el libro de los números somos parte del pueblo desde Sinaí hacia Moab. Libro de los números, capítulo 10, versículos 11 al 13. El día 20 del segundo mes del año segundo, la nube se levantó de sobre la tienda del encuentro, y los israelitas partieron en orden de marcha del desierto del Sinaí, y la nube se detuvo en el desierto de Farán. Esta fue la primera marcha bajo la orden del Señor, dada por medio de Moisés. Después, en el capítulo 10, versículo 33 al 36, dice: partieron de la montaña del Señor e hicieron 3 días de camino. El arca de la alianza del Señor iba delante, buscando un sitio donde acampar. La nube del Señor los acompañaba de día desde que levantaron el campamento. Cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor, y sean dispersados tus enemigos. Huyan ante ti los que te odian. Cuando se paraba, decía: descansa, Señor, entre los incontables ejércitos de Israel. Qué hermoso eso, ¿ah? Como Sí. que Dios y él en conjunto avanzaban, se detenían, caminaban. Dios estaba con ellos, Dios estaba con él. Es maravilloso esa presencia. Ahora, no siempre en un desierto se siente la presencia, ¿no? Consuelo, tienes cara de pregunta. Sí, sí. Pensando en nuestros propios desiertos, ¿qué pruebas vivimos cuando estamos en nuestros desiertos y cómo se superan estas? Sí, ¿eh? Sí, yo creo que en tiempo de pandemia hemos pasado algunos desiertos, ¿ah? Sí. Sí. Bueno, yo creo que en estos desiertos uno siente soledad, siente miedo, se siente frágil, porque ¿a quién recurro? ¿Cierto? Me siento sola, incertidumbre. Yo creo que también tentaciones. Jesús, cuando fue al desierto, estuvo 40 días ayunando y todo, el demonio lo tentó. Y nosotros que también podemos ser tentados quizás con algunas, porque somos frágiles y podemos ser tentados.
Así que realmente uno pasa muchas cosas en un desierto. ¿Y cómo se supera? Yo creo que se supera confiando, se supera llamando la presencia, pidiendo que que Él esté con nosotros, porque a veces sentimos como que Dios no está. Y Él está, po. Lo que pasa es que uno cree que no está, pero en realidad está con nosotros. Él nos prometió estar con nosotros hasta la consumación de los siglos. Entonces, confiar, orar, clamar, que no nos deje solos y que para que podamos seguir adelante en nuestra vida, porque por algo estamos en esa situación y algo tenemos que aprender de en ella. ¿Eh? Sí, ¿eh? Muy cierto. Sí. Dentro de las cosas que el pueblo, ya ustedes lo han escuchado varias veces, estaba murmurando, que el hambre, que la sed, que distintas situaciones, y empiezan a murmurar, y aquí aparece nuevamente Moisés, el intercesor, el mediador entre pueblo y Dios. O sea, me gustaría que escucháramos cómo intercedía Moisés en este momento, que ya ha avanzado bastante, ya con unos varios años caminando. Libro de los Números, capítulo 14, versículos del 13 al 24. Moisés respondió a Yahvé: pero los egipcios saben muy bien que con tu poder sacaste este pueblo de en medio de ellos. Se lo han contado a los habitantes de este país. Estos se han enterado de que tú, Yahvé, estás en medio de este pueblo y te das a ver cara a cara. De que tú, Yahvé, permaneces en tu nube sobre ellos y caminas delante de ellos de día en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Si haces perecer a este pueblo como un solo hombre, dirán los pueblos que han oído hablar de ti: Yahvé, como no ha podido introducir a ese pueblo en la tierra que les había prometido con juramento, los ha matado en el desierto. Muestra pues ahora tu poder, mi Señor, como prometiste, diciendo: Yahvé es tarde a la cólera y rico en bondad, tolera iniquidad y rebeldía. Aunque nada deja sin castigo, castigando la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona pues la iniquidad de este pueblo, conforme a la grandeza de tu bondad, como has soportado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y dijo Yahvé: le perdono según tus palabras. Pero vivo yo y la gloria de Yahvé llena toda la tierra, que ninguno de los que han visto mi gloria y las señales que he realizado en Egipto y en el desierto, que me han puesto a prueba ya 10 veces y no han escuchado mi voz, verá la tierra que prometí con juramento a sus padres. No la verá ninguno de los que me han despreciado. Pero a mi siervo Caleb, ya que fue animado de otro espíritu y me obedeció puntualmente, le haré entrar en la tierra donde estuvo, y su descendencia la poseerá. Mira. Bueno, lo que Moisés dice es algo así como, pero si tú has protegido, has guiado, has defendido a este pueblo desde que salimos de Egipto, ¿cómo lo vas a abandonar ahora? Van a decir, claro, los trajo al desierto para matarlo. Es una especie de raciocinio muy especial. Pero lo que más bonito me gusta dice, perdona,
perdona la iniquidad de tu pueblo, por favor, porque tú no eres un Dios tardo la ira, eres como un Dios rico en misericordia, eso aparece después en un salmo. Entonces y Dios le dice, ya, sí, los perdono, pero ninguno entrará en la tierra prometida. Eh, porque Dios es dueño y Él es el guía y Él el que va guiando a este pueblo, y a veces uno puede parecerle, si los perdonó, ¿por qué no los...? Pero, pero tienen que estar educando a su pueblo también, pues acuérdense de eso, así que tenía que enseñarle que tienen que ser obedientes y no murmuradores. Así que por ahí va. ¿Ah? Bueno, y nos falta un texto nomás, que es cuando también, como tenían sed, el agua de la roca. Lectura del libro de los Números, capítulo 20, del 1 al 13. La comunidad entera de los israelitas llegó al desierto del Sin el mes primero, y el pueblo se instaló en Cades. Allí murió María, y allí la enterraron. Faltó agua al pueblo, y se amotinaron contra Moisés y Aarón. El pueblo se encaró con Moisés diciendo: Ojalá hubiéramos muerto como nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué han traído a la comunidad del Señor a este desierto para que muramos en él nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos han sacado de Egipto para traernos a este sitio horrible que no tiene grano, ni higueras, ni viñas, ni granados, ni agua para beber? Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad y se dirigieron a la entrada de la tienda del encuentro, y delante de ella se echaron rostro en tierra. La gloria del Señor se les apareció, y el Señor dijo a Moisés: Agarra el bastón, reúne la asamblea tú con tu hermano Aarón, y en presencia de ellos ordenen a la roca que dé agua. Sacarás agua de la roca para darles de beber a ellos y a sus bestias. Moisés retiró la vara de la presencia del Señor como se lo mandaba. Moisés y Aarón reunieron la asamblea delante de la roca y les dijo: Escuchen, rebeldes, ¿creen que podemos hacer brotar agua de esta roca? Moisés alzó la mano y golpeó la roca 2 veces con el bastón, y brotó agua tan abundante que bebió toda la gente y las bestias. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: Por no haberme creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no harán entrar a esta comunidad en la tierra que les voy a dar. Este es el manantial de Meribá, donde los israelitas promovieron una querella contra el Señor y Él le mostró su santidad. Así, ¿ah? Viene importante este texto, pero porque tiene varias interpretaciones, ¿ah? Pero hay dos relatos de este texto, en el Éxodo y en el libro de los Números, ¿ah? Y en este libro es donde Moisés golpea 2 veces la roca. Entre paréntesis, la roca es Dios, porque Él es el que da el agua, esa agua abundante, ¿quién más puede dar agua de una roca, no es cierto? Más que Dios. Sí. Entonces, y lo otro que es interesante de recalcar es, como ustedes no han reconocido mi santidad. Acuérdense de eso, porque tiene que ver mucho con lo último que vamos a explicar al final en el libro, cuando Moisés ya llegan al pueblo, a la tierra prometida, en el Deuteronomio. ¿Mm? Así que hay esas dos cosas. Bebieron ellos y sus animales por el agua que emanó de la roca que Dios les envió. Y un milagro maravilloso. ¿Ya? Bueno, y llegamos al el último libro del Pentateuco, que es el Deuteronomio. ¿Ah? Este último libro donde es la segunda ley, eso significa, donde se relatan las hazañas de Moisés, liberando al pueblo. Está en el relato de la llegada al monte Sinaí, los mandamientos,
y todo su testamento. ¿Ah? Y entonces, y también, por supuesto, la bendición que Moisés dice antes de morir. Que ya tenía cerca de, calculándole, 120 años. Entonces, escuchemos las últimas palabras de Moisés antes de morir, porque él vio la tierra prometida desde el monte Nebo, pero no entró en la tierra prometida. ¿Qué dijo Moisés? Libro del Deuteronomio, capítulo 34, versículos del 1 al 12. Moisés subió de las estepas de Moab al monte Nebo, cumbre del Pisgá, frente a Jericó, y Yahvé le mostró la tierra entera. Y Yahvé le dijo: esta es la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia se la daré. Te dejo verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Allí murió Moisés, servidor de Yahvé, en el país de Moab, como había dispuesto Yahvé. Le enterró en el valle en el país de Moab, frente a Bet-peor. Nadie hasta hoy ha conocido su tumba. Tenía Moisés 120 años cuando murió, y no se había apagado su ojo ni se había perdido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés 30 días en las estepas de Moab. Cumplieron así los días de llanto por el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. A él obedecieron los israelitas, cumpliendo la orden que Yahvé había dado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé trataba cara a cara. Gracias. Hermana, Sí, dime. ¿por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Sí, hoy a nuestros ojos modernos o postmodernos parecería una injusticia, ¿no es cierto? Porque realmente todo lo que luchó, sufrió, caminó, pero mira, hay varias explicaciones. ¿Ah? Yo estuve investigando y hay muchas explicaciones. En alguna Biblia dice que porque falló en su fe, cuando golpeó 2 veces la roca, cuando golpeó el texto que acabamos de leer, ¿ya? Debía haber sido una sola vez, y eso lo había manifestado que realmente confiaba que Dios le iba a enviar el agua. Otros dicen que realmente Moisés era como un instrumento, era una persona que debía ser obediente a lo que Dios quiere, y Dios es el dueño, ¿ah? Y él hace lo que estime conveniente. Hay otra Biblia que dijo una cosa que también me interesó mucho, que es que Moisés fue solidario de su pueblo, que sí, como el pueblo y muchos de ellos no entraron y fueron muriendo en la travesía, eh, y Moisés fue solidario con ellos y apoyó esa optó, no se me puede decir que optó, pero adhirió a esa causa. Y la otra manera de explicar lo que también estaba dicho es que en el momento que Dios le dice: golpea la roca y muestra mi poder y mi santidad, ellos reúnen al pueblo y hablan diciendo como que ellos fueran los que van a van a producir el agua. Y en el fondo hicieron como que hubieran sido ellos los artífices de este milagro, digamos. Entonces, en el fondo se trata de que realmente la obra, el trabajo, todo lo que se ha realizado a través de toda esta peregrinación, es Dios el que guía, Dios el artífice,
Dios es el que decide, y esa la voluntad de Dios hay que aceptarla a veces, aunque nos cueste. Bueno, Gracias. entonces estamos llegando entonces al fin de este Pentateuco, del Deuteronomio, y no sé, porque no sé si parece que la Consuelo estaba preparando una tarea para el alma. Sí, A ver, sí. cuéntanos. La tarea para el alma de esta ocasión es hacer florecer el desierto, Ya, pensando que cerca de nosotros hay tantas personas que están solas, que están marginadas, que están tristes, que están vulnerables, excluidas. Ellas mismas son desierto y se sienten solas. Y nos están mirando, están a los costados de esta vida que cada uno llevamos tan agitada, pero para muchos son invisibles. Queremos hoy que los puedas ver, que los puedas escuchar. Pedirle al Señor que haga brillar su rostro sobre ti y puedas salir al encuentro de 3 hermanos para hacer florecer su desierto. Y a su vez, tú podrás ensanchar tu tienda interior en el encuentro con Dios, como dice Isaías en el capítulo 54, en el versículo del 2 al 4, en que dice: ensancha el espacio de tu tienda, las cortinas se extienden, no te detengas, alarga tus sogas, tus clavijas asegura, porque a derecha e izquierda te expandirás. Hermosa la tarea. Mira, Gracias, te que les vaya pasaste. bien. Gracias. Y buena y profunda tu tarea. Gracias. Bueno, llegamos al final y hagamos una oración final para dar gracias por este día y por este tema. Sí, Mónica, tú. Sí. Señor, hemos aprendido hoy a través de tu palabra que preparaste en la fe al pueblo de Israel en la soledad del desierto, con carencias, falta de alimentos y agua, pero siempre eran asistidos por tu presencia poderosa, y así lograron llegar a la tierra prometida. Nosotros también experimentamos a veces en nuestra vida periodos de desiertos espirituales. No permitas que cuando esto nos suceda, murmuremos contra ti y nos alejemos de ti. Al contrario, danos humildad y sencillez de corazón para buscarte con toda intensidad y nunca dejar de alabarte y bendecirte. Amén. Amén. Demos gracias al Señor entonces por este día y por este tema. Y que el Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos despedimos de cada uno de ustedes. Le deseamos un bendecido día y que el Señor los cuide y los bendiga. Amén. Chao. Hasta Chao, pronto. chao. Chao.